Amén. Dios es bueno, amén. Mientras oraba mi esposa, pensaba, ¿no? Hace aproximadamente 15 años que yo domingo tras domingo me paro en este lugar, al frente, para alabar y bendecir a mi Señor. Aleluya. 15 años. Aleluya. Y siempre hay algo que me pasa cuando me toca ministrar en alabanza. Hay un temor de parte de Dios en mi vida. Hay algo que sucede que no me permite relajarme tampoco. Yo quiero animarle, hermano, como decía el pastor el domingo pasado, que aprovechemos este momento. Amén. Aproveche, suéltese en la presencia de Dios. Suéltese, permítase ser libre en la presencia de Dios. Amén. Amén. Y disfrútelo. Disfrútelo. Amén. ¿Usted cree que Dios está en este lugar? ¿Me puede dar un aplauso, cariño, al Señor? Aleluya. Gracias, Señor. Tu presencia, Señor, está en este lugar. Aleluya. La cosecha está aquí, amén. El tiempo ha
gracias, Dios es fiel. En esta mañana quisiera compartir la palabra del Señor, que podamos reflexionar en la palabra del Señor. Y en este texto que yo quiero compartir hay una serie de preguntas. Y muchas veces una de las mejores formas de generar un proceso de pensamiento es a través de las preguntas. Por eso en esta mañana yo quería preguntarle, porque muchas veces, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces uno es como que declara o pronuncia algunas frases de fe, y está bueno, palabras que Dios ha hablado al corazón, frases que vienen, que Dios toca nuestra vida, y que nosotros la declaramos y la soltamos. Cuando nosotros experimentamos la realidad de la palabra, cuando viene a mi corazón y yo puedo tener, permítanme usar la palabra sentimiento, siento que esa palabra es para mí, que Dios me está hablando, y después yo la puedo confesar con fe, ¿no? Y a veces hacemos esto y es un buen método como para que nosotros podamos tener presente la palabra de Dios. Pero muchas veces podemos caer en el error de solamente hacer una declaración de fe, pero después no sostener eso en el tiempo, ni tampoco generar ese proceso de maduración que tenemos que tener como hijos de Dios. Entonces la pregunta que yo le hago en esta mañana, que le hago a usted, pero me la hago a mí también, es: ¿realmente nos preocupamos de nuestra vida espiritual? En este tiempo, que algunos quizás pudo llegar a tener un poco más de tiempo, otros quizás no, otros en el tiempo de la cuarentena no pararon nunca porque tenían que seguir trabajando, yendo a su lugar de trabajo, haciendo un montón de actividades. Pero muchos decían: ahora hay más tiempo. Antes de la pandemia la gente decía: no hay tiempo. Entonces, si Dios nos permitió tener una especie de paréntesis, donde teníamos algo más de tiempo, ¿pudimos nosotros preocuparnos por nuestra vida espiritual? Y quizás usted me diga: sí, amén, gloria a Dios. Ahora, como hijos de Dios, nosotros no nos podemos quedar solamente en el primer escalón. Nosotros sabemos que tenemos que ir madurando y creciendo, pero somos desafiados a seguir avanzando. Somos desafiados a seguir creciendo. Entonces, le hago otra pregunta. ¿Podemos decir de nosotros mismos que vivimos en las fuerzas del Espíritu? Que hemos aprendido, como Pablo decía, a andar en el Espíritu. Y yo creo que esto nos tiene que llevar a la reflexión de cuán importante es para nuestras vidas que nosotros trabajemos nuestra relación personal y podamos aprender a vivir en las fuerzas del Espíritu. Las fuerzas del Espíritu que están provistas para usted, para mí, para todo el mundo. ¿Dónde radica la diferencia en que algunos parece que prenden y crecen y avanzan en el corazón? Pero no porque Dios tiene hijos favoritos y algunos quizás le da más porque parece que es más bonito. Ah, no, este pinta pastor, este pinta buen obrero, entonces el Señor le da un poquito más. No, Dios da por igual. La diferencia siempre está en el corazón. Por eso le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Zacarías. Y en el libro de Zacarías vamos a poder encontrar una declaración de fe que quizás usted ya la ha escuchado, pero yo quiero que podamos reflexionar juntos en esa declaración de fe. Zacarías capítulo 4, del 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que he despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío?
Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una declaración que quizás en alguna oportunidad usted ha escuchado. No es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino que es con el Espíritu Santo, con la fuerza que nos provee la obra del Espíritu. Por eso note usted cuán importante es que nosotros aprendamos a desarrollarnos en la vida del Espíritu. No solamente tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, sino aprender a soltarnos en la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? Pero levanten la mano, porque ahora no les veo ni las bocas, así que no sé, necesito más apoyo. ¿Vienen por acá? También, todos tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el día que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo es el que nos da convicción de que Dios nos perdonó, de que Él nos limpió y que ahora somos hijos de Dios. Amén. Pero la palabra de Dios me enseña de que hay un momento de una experiencia más profunda en la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese momento? El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Que nosotros somos sumergidos. Yo dejo en claro esto porque algunos tal vez puedan llegar a decir, pero yo tengo la obra del Espíritu. Sí, todos tenemos al Espíritu, pero lo que Dios desea es que podamos profundizar, que seamos sumergidos en la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Qué pasó cuando fue el bautismo del Espíritu Santo en el libro de Hechos? Hablar en lengua. Esa es la evidencia que nosotros contamos de que nos hemos sumergido en la obra del Espíritu. Por eso, hermanos, es importante que usted se pare tiempo y que busque el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Esa experiencia nos lleva a la profundidad de lo que Dios desea que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la obra del Espíritu Santo y ese bautismo, comenzamos a andar en la obra del Espíritu. Podemos comenzar a experimentar lo que el Señor le dijo a Zacarías. No es con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu de Jehová, con el Espíritu de Dios. Amén. Ahora nosotros encontramos en la primera parte de este pasaje, donde encontramos esta declaración, una visión. ¿Amén? Más o menos, ¿la entendió? ¿La casó o no la casó? Fíjese que dice, vuelvo a leer. ¿Qué ves? Le dijo el ángel, y respondí. He mirado y aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para que las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Y ahora el ángel le pregunta, ¿y qué significa esto? ¿Lo entendés? No, Señor, dijo. No tuvo una respuesta exacta de qué era la visión. Pero esa visión tiene un significado que nosotros tenemos que ir, no detalle por detalle, como a veces nosotros hacemos tal vez con las parábolas, porque tal vez le damos demasiado sentido a algunas cosas y terminamos interpretando cada uno según a lo que se le ocurre, ¿no? ¿Qué me enseña este pasaje? Que si yo quiero vivir la obra del Espíritu, tengo que trabajar mi relación con el Señor. Lo primero que me muestra es que yo tengo que trabajar mi relación con el Señor. ¿Qué significaba esta visión? Es que esa lámpara, el Señor siempre utilizaba cosas que para ellos eran entendibles. ¿Alguna vez vio ese candelabro que tiene como 7 copitas? Bracitos, copitas. Todo eso funcionaba con aceite.
Hoy para nosotros, para nuestro tiempo, quizás cuando hablamos de algo así pensamos en vela, pensamos en luz eléctrica, pero tenemos que pensar lo que ocurría en aquel tiempo. Para ellos era sumamente entendible que para que una lámpara funcionara tenía que tener aceite. Ahora, ese aceite no venía del cielo como el maná, no caía en gotitas, había que producirlo. Y este es el concepto que ellos tenían que entender y que para ellos era claro, que para que esa lámpara funcionara tenía que tener un combustible, tenía que tener aceite. Fíjese lo que dice Levítico capítulo 24, del 1 al 4. Levítico 24, del 1 al 4. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: manda a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente, fuera del velo del testimonio, en la tienda de reunión. Aarón las dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante del Señor, continuamente. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones. Mantendrán las lámparas en orden en el candelabro de oro puro continuamente delante del Señor. Cuando nosotros leemos este pasaje tenemos que entender que está hablando del tabernáculo, del mobiliario del tabernáculo. Luego, cuando ellos se establecieron como nación, pudieron justamente levantar un templo, ¿sí? Y ahí tenían el mismo mobiliario pero establecido en el templo. Las lámparas tenían que funcionar siempre. Y para que eso funcionara, tenían que hacer un trabajo. Fíjese que dice machacar, ¿qué cosa? Olivas. ¿Qué eran las olivas? Las aceitunas. ¿Sí? Entonces ellos tenían que hacer todo un proceso de elaboración para el aceite. Y eso era lo que se utilizaba como combustible para que las lámparas funcionaran. Pero fíjense que esas lámparas no se podían apagar. ¿Esto qué significa? Que había gente que trabajaba continuamente, que había personas que trabajaban continuamente para que hubiera aceite. Y ¿sabe qué, hermanos? Para que nosotros podamos disfrutar la obra del Espíritu, tenemos que trabajar nuestra relación con Dios. Yo le amo con todo mi corazón, hermano, y me alegra verle y le felicito porque es el mejor lugar en el cual nosotros podemos invertir, está. Pero ¿sabe qué? Hay cosas que yo no puedo hacer para usted. Yo puedo orar por usted, puedo interceder por usted, puedo bendecirle, pero hay un trabajo detrás, semanal, que le toca a usted. La búsqueda de ese aceite. Perdón, hay otra versión que habla de un aceite como producto de oliva prensada. Dice, tienen que prensar las olivas y producir el aceite. Ahora, el prensado en aquel tiempo, como en los tiempos nuestros, genera algo de calidad. Y esto a nosotros nos habla de que nosotros no podemos darle al Señor algo que no sea de calidad. Yo cuando doy mi tiempo tengo que dar mi mejor tiempo. Y cuando yo le doy mi tiempo al Señor tengo que estar presente. Como decía hace unos domingos atrás, yo les decía, a veces nosotros vamos al culto, pero estamos con nuestra mente en otro lado. Algunos están luchando porque se están medio como cabeceando y durmiendo. Eso no es darle el mejor tiempo de calidad. Por eso dice, al Señor le tenemos que entregar lo mejor. No podemos disfrutar de los beneficios de una vida espiritual si primero no trabajamos en ella. ¿Cuántos quieren vivir la obra del Espíritu? Que el Espíritu les hable, que el Espíritu les guíe, que el Espíritu les muestre quizás este tipo de visión o quizás otra, lo que Él quiera darle. Pero ¿cuántos quieren experimentar esa realidad de la vida del Espíritu? Amén. Hay que trabajar. No va a llegar de la noche a la mañana porque usted es bueno. Ay, mira la carita de bueno que tiene ese chico. Es un dulce. No es que Dios va a decir, ay, bueno, mira, por la carita de bueno que tiene, voy a derramar mi espíritu. No, hermano, hay que buscar.
buscar. Hay que buscar la presencia de Dios, hay que trabajar, hay que esforzarse. Yo le hago esta pregunta, no para que me responda, pero sí para que genere un proceso en su pensamiento. ¿Cuánto tiempo en la semana le da al Señor en los momentos de oración? En el Antiguo Testamento se hablaba de sacrificio. Y había que cargar un animalito en los hombros, había que caminar hasta el templo. No es que se subían el animalito y decían ¡taxi! No, había que caminar, hermano. Tenía que ser sentido. No se podía llevar un animalito que estaba defectuoso. Tenía que ser lo mejor. Porque para Dios siempre es lo mejor. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que si queremos entrar en ese disfrutar y andar en la obra del Espíritu, tal como está esta declaración en Zacarías, yo tengo que esforzarme, tengo que trabajar mi relación personal con Dios. En este tiempo, ¿estamos ofreciendo lo mejor de nosotros? Lo segundo que me habla este pasaje es que nosotros tenemos que entender que si yo quiero vivir la vida del Espíritu, no podemos depender de ningún recurso natural. Yo no puedo depender de recursos naturales. El Señor le habla al profeta a través del ángel y le da esta tremenda declaración. No con ejército, ni con fuerza. Lo primero que le dice a Zorobabel es que no tiene que depender de ningún recurso natural. Vuelvo a repetir, Zorobabel, ¿quién era? Era uno de los que había vuelto del cautiverio de Babilonia y que era un gobernador. Fue alguien que Dios levantó para organizar el pueblo y comenzar a reconstruir, ¿sí? Y comenzar a otra vez a levantar el templo. Entonces, el Señor le decía, mira, te doy una orden, y esa orden es volver a levantar el templo. Pero obviamente, esto tiene que ser con la fuerza del Espíritu. Entonces, lo que nosotros encontramos es que él tenía que entender que lo que Dios quería hacer era algo espiritual. Que Dios le iba a ayudar a levantar el templo, ladrillo por ladrillo. Pero lo más importante era la obra del Espíritu. Tal como es importante hoy la obra del Espíritu en los templos o en las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos puede bendecir, hermanos, y yo sé que Dios nos va a prosperar en un momento determinado, vamos a tener nuestro propio edificio. ¿Amén? Amén. ¿Dios hace milagros? Amén. Amén. Dios nos puede dar un edificio, ¿sí? Para levantar o hecho, no sé, lo que Él quiere hacer. Pero nunca nos olvidemos que lo más importante no es el ladrillo, no es el mobiliario, no es la cantidad de instrumentos que tengamos. Pero recuerde, lo más importante es la obra del Espíritu. Amén. Pero lo tenemos que buscar. Por eso, hermanos, todos tenemos que tener el mismo pensamiento. Todos tenemos que ir a la palabra y entender que esto es lo que Dios desea. No es algo que a mí se me ocurrió y que yo le estoy tratando de lavar la cabeza a la hermana y al hermano. No, esto es lo que Dios desea y lo deja en su palabra. Su palabra no la inventé yo, está acá. Entonces dice, lo más importante es la obra del Espíritu. Amén. Amén. Primero tenemos que aprender a trabajar nuestra relación con el Señor. Pero tenemos que entender que no puedo yo disfrutar de la obra del Espíritu si no me suelto de los recursos naturales que yo puedo llegar a generar o que yo puedo llegar a tener. Amén. Muchas veces nos apoyamos en los recursos que poseemos, en la fuerza propia que hemos adquirido en esta vida a través de las experiencias. Porque a veces consideramos que nos hicimos fuertes. ¿Por qué? Y porque te pegó la vida, decimos, ¿no? Y aprendimos a ser fuertes. Y está bueno, hermano, en un punto. Pero en la obra del Espíritu a mí eso me genera un impedimento. Si yo me apoyo siempre en las genialidades que yo tengo, si yo me apoyo siempre en los recursos que yo puedo generar con mi propio esfuerzo,
¿Cuándo voy a poder disfrutar la obra del Espíritu? Y acá es donde yo tengo que tener ese sano equilibrio. Yo tengo que aprender a esforzarme, a soltarme de los recursos y depender de Dios. Pero tampoco irme al otro extremo, de hacer la plancha en Cristo, ¿no? Es como que, bueno, la gracia de Dios me lleva, ¿no? Es como decir, bueno, yo voy a, como muchas veces me ha pasado, de aconsejar a alguien, orar para poder encontrar ese trabajo. Pero después es importante orar y salir a buscarlo. No nos podemos quedar en la casa tomando mate y que llegue y que me golpee. Porque a veces vemos que esa es la genialidad de la obra del Espíritu. No, hermano, tenemos que esforzarnos en el justo y sano equilibrio. Depender del Espíritu, buscar del Señor, presentar nuestras vidas delante de la presencia de Dios, presentar nuestras necesidades, porque Dios me dice, yo quiero conocer tus peticiones. Amén. Clama a mí. Ahí nos está avalando, estoy diciendo, bueno, pedime, ¿qué necesitas? Pero ahora, cuando Dios le bendiga, hermano, no le suelte la mano. No se aleje como mucha gente que piden, pastor, por favor, necesito un trabajo. Bueno, vamos a orar. Un flor de trabajo le da. Después, no tengo tiempo, pastor, estoy cansado. Ahora ya no tengo tiempo, estoy cansado. Imagínese, estoy preocupado. Usted porque, bueno, no hace nada. Entonces usted sí puede tener vida del Espíritu. Pero bueno, yo estoy ocupado. Pero te olvidaste cuando estabas ahí. Como decía Jonathan al principio, Señor, ¿de dónde nos sacaste? No nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Entonces, con el sano, vuelvo a repetir, y justo equilibrio, buscar la vida del Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Porque hay una lucha interna. Hay una lucha interna en todos nosotros, hermanos. Y no es que usted, este parece que está con la nube de gloria alrededor. No, hermano, todos luchamos en diferentes áreas, con diferentes situaciones, pero todos estamos en esa lucha. Ahora, ¿cuándo es más leve esa lucha? ¿O cuándo es más llevadera? ¿Cuándo yo puedo experimentar el obtener la victoria? Cuando yo busco la vida del Espíritu. Cuando yo busco la vida del Espíritu. Entonces ahí sí yo le puedo creer que la vida cristiana es complicada. Algunos dicen, no, la vida del creyente es re difícil. Y sí, si no buscas el Espíritu, seguro. Ahora, cuando buscamos el Espíritu y el Señor te ayuda, el Espíritu Santo te lleva, pero hay que soltarse de los recursos. Gálatas capítulo 5, 24 y 25 dice, y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe. Queremos vivir la obra del Espíritu, tenemos que dejar que Él nos guíe. Tenemos que dejar que Él nos lleve. Muchas veces el Señor nos quiere hablar, nos quiere dar una palabra, pero nosotros no tenemos la sensibilidad, porque no oramos, porque no buscamos, que eso se genera ahí, en los momentos de oración. A veces Dios está ahí, al lado nuestro, a punto de hablarnos. Me tengo que ir, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y nosotros en nuestras propias fuerzas queremos hacer todo. Aún las cosas espirituales, muchas veces las queremos hacer con fuerzas naturales. Y ahí es cuando te desgastas, hermano. Ahí es cuando realmente te vas a agotar. Y no se puede sobrellevar una vida espiritual con fuerzas naturales. La vida del Espíritu
Si queremos sobrellevar una vida espiritual, tenemos que buscar la vida del Espíritu Santo. Tengo que buscar en mi intimidad, en mi relacionarme con Dios, que me dé fuerzas. Tan sencillo como eso. Arrodillarme para decirle, Señor, estoy cansado, ayúdame. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí. ¿Estás cansado? Decirle, Señor, ayúdame. No es complicado. ¿Entienden? Ahí es cuando yo tengo que entender que Dios nos proveyó absolutamente todo para que podamos tener una vida cristiana totalmente en victoria. Amén. Pero tengo que atreverme a creer. Amén. Tengo que atreverme a creer. ¿Qué más tiene que ocurrir en estos tiempos para que yo me suelte en ese terreno de la obra del Espíritu? Hermano, tenemos que comenzar a vivir la obra del Espíritu. No podemos seguir avanzando como iglesia si no hay gente que ora, no hay gente que busca, no hay gente que responde cuando se convoca. Es así. Necesitamos que los que dicen que son creyentes ocupen su lugar dentro de la fila y que digan, bueno, el Señor me va a ayudar, yo quiero ser parte, para que la vida del Espíritu sea fortalecida. Aprender a depender de la obra del Espíritu. ¿Sabe qué, hermano? Si usted quiere disfrutar de la brisa en su rostro un día de calor, no tiene que tratar de explicar qué es el viento, cómo funciona el viento, de dónde viene el viento. No, usted lo disfruta. No necesita algunas explicaciones. ¿Sabe qué? A veces nosotros queremos entender cómo funciona el Espíritu, de dónde viene, a dónde va. ¿No? Queremos entender las visiones, encontrar una visión así, bueno, a ver, yo quiero entender qué es el candelabro, qué es esto, qué es aquello, tal vez una nave espacial. Algunos ven en las visiones de Ezequiel naves espaciales, hermano. Entonces, a veces alguno quiere con la mente natural entender la obra del Espíritu, no se puede. Juan capítulo 3, del 7 al 10 dice, así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Esta era la conversación de Jesús con un maestro de la ley que era Nicodemo. Nicodemo era alguien que tenía mucho conocimiento. Y el Señor le dice que había que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que le dijo Nicodemo a Jesús? ¿Recuerda esa frase? ¿Cómo yo siendo viejo voy a volver a mi madre? Le dijo el Señor Jesús, hay que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Y cómo me meto en la panza de mi mamá? ¿Cómo hago yo para estar en el vientre otra vez? No, es en el Espíritu. Es la obra del Espíritu. Fíjense cómo alguien que a veces tiene tanto intelecto no puede comprender lo que significa la obra del Espíritu. Acá es donde nosotros entendemos que esos grandes misterios de la obra del Espíritu fueron entregados a los que tienen una mente y un corazón de niño, porque lo aceptan, lo creen, y no andan cuestionando y dándole vuelta y encontrándole la quinta pata al gato. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Hay gente que puede ser muy letrada, hermano, pero no entiende la obra del Espíritu. Hay gente que hasta, permítame decirlo así, tropieza con sus propios títulos naturales, que no es que yo lo desmerezco, pero cuando nosotros no lo rendimos a Dios, tal como Pablo lo dijo o lo expresa en Filipenses, él dice, todo lo rindo, yo no soy nada delante de Dios. Todo lo que yo soy me tiene que ayudar a conocerlo más. Entonces aprenda a rendir su título, sus conocimientos, todo lo que usted ha aprendido a través de la experiencia, ríndalo delante de la presencia de Dios para conocerle más a Él. Amén. Para que Dios nos lleve a vivir la obra del Espíritu.
Y lo tercero que me habla este pasaje es que nosotros tenemos que buscar la obra de lo sobrenatural de Dios con fe. ¿Cómo buscamos o vivimos lo sobrenatural? Con fe. Con fe, no hay vuelta. Es sencillo. No es que uno tiene que, bueno, a ver, yo ahora tengo tanto tiempo en el Señor, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que entrar en el terreno de lo sobrenatural con fe. No por medio de pensamientos de cómo voy a lograrlo. Hay que entrar con fe. ¿Qué es fe según Hebreos 11? Certeza y convicción. Certeza y convicción. No hay nada seguro. Cuando nosotros hablamos de la obra del Espíritu, estamos hablando justamente de no cosas concretas. No estamos hablando de cosas concretas que Dios le va a dar o que Dios le va a mostrar. Justamente creer. Amén. Cuando hablamos del Espíritu estamos hablando del viento de Dios. Y usted al viento, el soplo de Dios, no lo puede ver. No lo puede ver, no puede entender de dónde viene, a dónde va, como decía el Señor a Nicodemo. Por eso tenemos que creer, alimentar nuestra fe en el Señor. Ahora, el Señor le decía a este gobernador Zorobabel: no tenés que depender de un poderío humano, no con ejército, no con fuerza, sino con la obra del Espíritu. Él tenía que entender que lo más importante era la obra del Espíritu. Ageo capítulo 2, versículos 2 al 5, dice lo siguiente: di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josaada, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Algunos de ustedes recuerdan esta casa, este templo, con su antiguo resplandor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada, porque estaban viendo al templo destruido. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadá, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no tengan temor. El Señor nos ha dado promesas seguras de que no nos va a dejar, no nos va a abandonar, de que Él está con nosotros y nos va a ayudar. Amén. Por eso el Señor, cuando cierra una puerta, nos abre otra. Amén. No es casualidad, es la obra del Espíritu. Le guste que le guste al enemigo o a quien sea. Es la obra del Espíritu. Es el Señor que está obrando. Es el Señor que está empujando a su iglesia. Amén. Amén. Por eso nosotros nos tenemos que animar, así como se animó este pueblo a confiar en el Señor, a entender de que no es por medio de los recursos naturales, sino por medio de la obra del Espíritu. Oseas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: al poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre a tu hija Lo-ruhama, no amada, porque ya no le mostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá, que era lo que Dios estaba haciendo, levantando a Zorobabel para que ellos pudieran volver a reconstruir. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder, como el Señor su Dios. La obra de Dios se sobrelleva con la fuerza del Espíritu, hermano. Por eso permítame que usted entienda esto, y quiero ser claro. No es que yo esté buscando números el día jueves. El día jueves es el momento en que nosotros tenemos que buscar como iglesia, si queremos seguir creciendo. ¿Quiere usted que la iglesia crezca? Amén. ¿Queremos seguir creciendo
que haya jóvenes, que haya niños, que podamos poner cada vez más acá las bancas porque necesitamos poner más asientos, que la gente se sane cuando viene con una enfermedad, que el Señor obre liberación. ¿Quiere orar eso? ¿Quiere ver que Dios está orando eso? Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que doblar rodillas juntos como iglesia. Juntos como iglesia de Jesucristo. Amén. Y así como Dios declaró y dijo, yo te voy a ayudar y esta es mi promesa. Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere ayudar. Y Él quiere que nosotros podamos cosechar donde no sembramos ni trabajamos. Esa es una palabra que yo la prediqué hace unos domingos atrás y que es palabra de Dios para nosotros. Como iglesia, llega un tiempo de cosecha, prepárese, porque si usted va a llegar tal vez 10 minutos tarde al culto y tal vez no va a tener lugar y va a tener que entrar a otro culto, a un segundo, no sé qué es lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces preparemos el corazón. Dios nos quiere animar, sí nos quiere animar. Nos está diciendo, quiero que crezcan, quiero que puedan crecer interiormente, pero también en número. Porque a veces podemos decir, no, bueno, somos el pequeño pueblo muy feliz. No. Dios nos quiere bendecir interiormente, pero quiere que podamos crecer como iglesia y que apuntemos a un día tener lo propio. Vuelvo a repetir, un edificio que Dios nos regale o que podamos levantar algo. No sé lo que Dios va a hacer. Yo todavía no tengo esa claridad, pero que Dios lo puede hacer, lo puede hacer. Amén. Ahora, como les decía, nosotros tenemos que confiar en la obra del Espíritu, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de hacer la plancha en Cristo. Recordemos que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno plantea la obra del Espíritu, y que esto implica compromiso, esto implica esfuerzo, esto implica quizás para algunos sacrificios, alguno puede llegar a estar escuchando una vocecita acá en el hombro que le dice, no, pero eso no es para vos, es complicado, no te metas en tanto lío, andá nomás como creyente tallarín de los días domingos, vas, está, ¿no? Solo de domingo. No te compliques tanto, no te comprometas tanto. Y acá es donde yo tengo que entender que el Señor nos va a ayudar. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Por qué le llamó a usted hoy al culto? Para que usted pueda escuchar esta palabra y le quede claro de que Dios sabe cuáles son sus debilidades. Dios conoce cuáles son mis debilidades. Dios conoce que yo no es que soy perfecto, me paro acá porque soy la persona perfecta para poder predicar la palabra de Dios. No. De hecho, yo el otro día les comentaba a algunos hermanos que cuando yo tenía que preparar las grabaciones en mi casa, no sabe la cantidad de veces que tenía que cortar. Y dígame si usted no lo notó, ¿no? Que a veces se veía la imagen mía corrida. Y porque tenía que cortar, hermano, yo no soy lo mejor, pero bueno, es lo que Dios llamó. Anoche le decía a los jóvenes, ¿no? Los que estuvieron en casa, y yo le decía, es lo que Dios llamó, que le vamos a hacer, no había otro. Entonces ahí es donde nosotros vemos de que Dios se glorifica en la debilidad. No busca gente perfecta, busca corazones dispuestos. Busca corazones que estén dispuestos a hacer su voluntad. Fíjese lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, del 6 al 12, y con esto terminamos. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, dijo Pablo, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mis mensajes, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí.
Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces fuerte soy. ¿Por qué Dios quería que usted escuchara esto? ¿Por qué Dios le llamó hermano? Usted está acá no por casualidad, no porque no tenía nada que hacer y dijo, bueno, voy a ir a la iglesia. No. Dios le trajo con un propósito. Y más allá de que usted se vea débil, Dios le está diciendo, yo me glorifico en tus debilidades. Yo te voy a levantar. Yo te voy a levantar con el poder de mi Espíritu Santo. Pero atrévete a soltarte en la obra del Espíritu. Doblemos rodillas en este tiempo delante de la presencia de Dios y pidámosle con sinceridad al Señor, ayúdame. Señor, yo reconozco que soy débil. Yo reconozco que necesito de Dios. Cada día yo necesito de Dios, hermano. Por eso le busco, por eso le incluyo en mi vida y le digo, Señor, ayúdame con esto. Hace un tiempo atrás, cuando algunas cuestiones se complicaron en nuestra vida, y más en este tema de que parecía que no íbamos a tener más el lugar y estábamos, yo oré al Señor y le digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detuvimos, parece? ¿Por qué algunas toman la decisión como de dejar y con tristeza en el corazón tener que ver a veces tal número abandonó el grupo? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te fuiste, me dejaste. Y el Señor me dijo, nunca te dejé. Nunca te dejé. Si yo vine a tu vida, ¿te acordás cuando yo vine? Estabas en total desgracia. Estabas mal, estabas en pecado. Me dabas la espalda. Pero yo me acerqué. Entonces, ¿cómo no me voy a acercar ahora que estás bien? Que me buscás, que me hablás, que de corazón me preguntás cosas. Yo estoy contigo. Y sabe que, hermano, Dios quiere que a usted le quede claro, Él está con usted. Amén. Y tal vez usted ha llorado en este tiempo. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús, ayudándole, levantándole, abrazándole. Tal vez no nos dimos cuenta y tal vez estábamos como esas personas que iban camino a Maús, hablando con Jesús y no se daban cuenta que Él estaba al lado. Pero el corazón nos ardía, dijeron después. Pero en el momento no le vieron. Y quizás en este tiempo no le estábamos viendo con claridad. Pero permítame decirle, el Señor está con usted. El Señor está con nosotros. Y Él nos va a ayudar. Amén. Busquemos de Él con el corazón abierto, sincero, y que Él nos guíe. ¿Quiere experimentar la obra del Espíritu? Déjese guiar. Hable con Dios, dígale, Señor, ¿me querés decir algo? ¿Querés que visite a alguien? ¿Querés que le mande un mensajito de amor a alguien que lo necesite? Hablame, Señor. Y Dios va a poner la persona. Dios le va a decir a tal persona, anda a decirle, te doy esta palabra, tomá. Permítanse ser guiados por el Espíritu, hermano. Yo no sé cuánto tiempo más nos queda, pero atrevámonos por lo menos a darnos un chapuzón en la obra del Espíritu. Tal vez alguno no vaya a la parte más profunda, tal vez alguno ni siquiera se anime a salir de la orilla, pero por lo menos mójese los pies en la obra del Espíritu. Métase. Dios nos está llamando. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.